Hey, señores y señores, seguimos en Prime Time. Y en esta oportunidad vamos a recibir, ¿verdad?, con muchísimo cariño, como siempre, al doctor Isaías Ramos, del Frente Cívico y Social. Hey, Marino, de verdad, qué grato estar aquí contigo también, Leticia, una de las mujeres que más conocimiento tiene en el área de neurociencia, una mujer con una... Yo sé que esos políticos que le está trabajando van a ser grandes líderes en este país y siguen trabajando y buscándola a ella. El problema de una mujer así, ¿verdad? Sí. Para que pueda conectarse. Oye, que tiene un background, estuve chequeando, tiene tremendo background allá en esos países por allá de Sudamérica, Colombia, Bolivia, Paraguay. Una líder. Sí. Gracias, muchas gracias. Tenemos que investigar por qué está por aquí. Sí. ¿Qué la trajo por acá? Parece que fue el 24, parece que fue el 24 que la hizo acercarse para acá. Aunque ella es de Sudamérica y Daniel Ortega es de centro, ¿verdad? Pero ya tú ves, Daniel Ortega está expatriando gente. Escuché por ahí palabritas de como que la están llamando de por allá, de alguna campaña electoral por allá. Dime, Isaías, ¿cómo van las cosas? En estos días ha habido muchos acontecimientos, mucha laraca. Gente que ha criticado severamente el discurso o la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader en el Congreso. Otros lo han alabado, otros han dicho que lo que han mostrado es miedo o incapacidad. Algunos que dicen que ese discurso sirve para nada, porque eso no es verdad. Y yo digo que cuando una persona dice eso no es verdad, que él lo va a hacer, es porque él en persona no está en capacidad de hacerlo. Porque usted puede tener la duda, pero déjeselo al tiempo y después lo critica. Míralo ahí, que fue mentira. Pero antes, lo que uno se degrada a sí mismo, porque así uno dice, eso no es verdad, es lo que él va a hacer, que está diciendo que va a hacer. Y tampoco es que uno no puede hacerlo. Pero a lo mejor él sí. Da pena, de verdad que es un discurso que mete miedo porque uno se da cuenta en manos de quién está la dirección de nuestro país y es muy lamentable que un discurso que debió de circunscribirse a una rendición de cuentas y básicamente a saber la proyección que tenía para el 2023 se convirtió en un discurso propagandístico, reeleccionista completamente, lleno de falacias y de distorsiones que realmente meten miedo a la sociedad dominicana porque no hemos dado cuenta en manos de quién estamos. Yo creo que el presidente tiene que revisarse y revisar su equipo de estrategia política, que yo es el que entiendo que es el que está gobernando nuestro país, porque lo va a hacer quedar muy mal en nuestro país. Mira, eso fue un discurso de una manera tal, Marino, que el propio presidente se incriminó en cosas ahí muy graves para este país. ¿Y por qué se incriminó? Pero ¿Por qué dice que se incriminó? Fíjate una cosa, cuando un presidente que todo el mundo tenía la percepción de que ese proyecto de alta traición a la patria que había sido enviado el 12 de diciembre del año pasado al Congreso, había sido enviado por organismos internacionales, él mismo se echó la cuava y lo dijo él en una de sus cosas, que el gobierno dominicano, el pueblo que tenga absoluta certeza de que el gobierno dominicano es que está dirigiendo la política migratoria del país. O sea, se echó la cuava él mismo. En cualquier otro país que se respetara, solamente por lo que significaba ese anteproyecto de ley, un presidente así debería estar siendo hoy mismo en algún proceso político o congresual donde estarían realmente cuestionándole cuál era la verdadera intención de un despropósito de esa naturaleza en este país, cuando hoy más que nunca República Dominicana necesita de hombres y mujeres que defiendan la patria. Y entonces lo que tenemos es un grupo de hombres y mujeres títeres. Tú sabes que eso es que han ido entregando a pedazos nuestro país. Tú sabes que eso es parte de acuerdos y convenios, y como por ejemplo los derechos humanos, y que por lo tanto cualquier gobierno o cualquier país signatario de esos derechos, pues tiene que asumir esa responsabilidad. Hay una situación de nosotros
ya nosotros estamos sobrecargados por las circunstancias que vivimos. Estamos sobrecargados de haitianos y entonces no podemos asumir esa responsabilidad, ese acuerdo, y debemos consensuarlo. Para eso por eso es que se necesitan muchos cerebros brillantes para poder explicar el porqué de las cosas, porque a ellos no les importa. Ellos lo que dicen, mira, nosotros consideramos a tus conciudadanos aquí y le damos las facilidades que tengamos que darle. O sea, si lo devolvemos, por ejemplo, pero no lo maltratamos. Si necesita algo que humanamente es posible, se lo damos. Conservamos su dignidad como ser humano. ¿Entiendes? Entonces, todo ese tipo de cosas. Ahora bien, nosotros nos sentimos mal con ese decreto porque estamos sobregirados de haitianos. Ahora bien, el presidente acaba de llamar a un consenso, a que cada cual haga su aporte en cuanto a cómo va a manejar. Lo más populista y lo más demagogo que puede dar un gobernante, y lo que se presten a seguirle ese discursito, porque para eso está la ley 285-04 y el reglamento de migración, que es el 631-11. Él lo que tiene que hacer es cumplir y hacer cumplir esa ley migratoria. Él no tiene ninguna otra escapatoria. Esto no es un problema político, esto es un problema de legalidad, donde él juró a cumplir y hacer cumplir la ley en nuestro país. Eso es puro populismo, y populismo del barato. Pero puedo obviar entonces cualquier... es que no hay ningún acuerdo, la soberanía no se negocia, la soberanía es como el nombre lo dice, soberanía, independencia. Nadie te puede venir a tu casa a decir qué tú tienes que hacer. Tú tienes reglas generales que todo el mundo tiene que cumplir, porque el derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Benito Juárez, ¿verdad? Benito Juárez. Entonces, lamentablemente, él ha tergiversado todo. Esto no es un problema político de buscar consenso, es un problema de cumplir y hacer cumplir las leyes, que es lo que no se ha venido haciendo en nuestro país. Recuérdate, Marino. ¿Cómo tú te manejarías? Recuérdate, Marino, que en el 1844 la independencia dominicana se produjo, pero habían traidores que fueron haciendo un panorama hasta que 17 años después entregaron el país a la monarquía española. Tú recuerdas eso, ¿verdad? En la historia. Claro, así es. Desde el 96 para acá vienen sectores traidores a la patria, vienen haciendo una conspiración para terminar entregando este país a organismos internacionales y ONG, como ha pasado con Haití. Haití está en manos de organizaciones no gubernamentales, y las Naciones Unidas, que estuvo un tiempito, se salió y aparentemente que quiere volver, pero quiere volver con un estado tapón, un país tapón, que era lo que iba a propiciar esa ley, el anteproyecto de ley que depositó el presidente en el 12 de diciembre, que era provocar una avalancha de 5 o 6 millones de haitianos para este lado de la frontera y ocupar 10 o 15 provincias del oeste del país y ocuparla como un tercer país dentro de esta isla. Eso, y a base de que las Naciones Unidas manejara esa situación. Y eso es lo que se está buscando, y el pueblo dominicano no se está dando cuenta. El pueblo tiene que despertar, porque, oiga, hay una conspiración de los traidores de aquí y de los traidores y de las organizaciones internacionales que quieren hacerle daño al pueblo dominicano. Y el momento que eso suceda, no hay vuelta atrás, para que sepa el pueblo. Mira, tú sabes, siempre ha habido un estilo por parte de las grandes potencias para manejar estos países. Mira, porque cada cual tiene su partecita. Estados Unidos, en la historia, nos cuenta, ¿verdad?, que Estados Unidos no quería coger todo para ellos, ¿verdad? Sin embargo, los otros, en un descuido de Estados Unidos en su guerra de independencia, pues también entraron y cogieron parte del botín. Entonces, por eso, precisamente, hay gran parte de Europa metido en Latinoamérica con islitas. Cada uno tiene un pedacito que pudo coger hasta que Estados Unidos despertó otra vez y dijo, ¿qué es lo que pasa aquí? Pero ya le habían cogido todas las Islas Vírgenes, las Malvinas y todo eso.
le habían cogido a los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Y hay el estilo primero, Guerra Fría, ¿verdad? ¿Te acuerdas? La Guerra Fría. La Guerra Fría. El estilo de los dictadores. El estilo de los dictadores. Después el cambio de cultura en Latinoamérica, cuando se introdujo entonces la música violando todo lo que es la idiosincrasia de los pueblos y su música, y le quitaron toda la música. La gente, la gente habla, mira que el merengue no suena en la emisora, o que no, en Puerto Rico la salsa se la han llevado, que el son no suena. El único país que mantiene, creo, todavía su cultura de música es Cuba, que mantiene su son y su cosa. Aquí el merengue no, aquí música americana. De hecho, todavía aquí la Constitución de la República, no sé si el representante Bello, el que fue presidente, lo introdujo. Todavía es un 80-20. Claro. En las estaciones de radio, un 80-20. Y ahora es un 95-5. Un 97 porque se estableció con lo de la mina, que es un 97-3. No, y está prohibido un 97-3. La promoción de antivalores. Ahora se ha descubierto una cosa, y son las pandillas, de las que está hablando Bukele. Haití está siendo manejado por pandillas, y la República Dominicana también. Claro. Unas de cuello blanco, otras no. Sí. Son varias pandillas, son varias pandillas. Pero esas pandillas de Haití hay una pandilla que maneja la farmacéutica. Hay una pandilla que maneja los combustibles. Hay una pandilla que maneja las Fuerzas Armadas. Hay una pandilla que maneja el sector económico, la parte económica. Entonces tú estás manejado por pandillas, y lo que digan las pandillas es lo que se puede hacer. Es lo que se puede hacer. Entonces, ¿cómo tú te manejarías? Tú serías el jefe, porque aquí presentan al presidente como el jefe máximo de la pandilla. Entonces, ¿qué tú harías en ese caso? ¿Cómo tú te desenvolverías para tú desobedecer a las pandillas? Porque acuérdate que el pandillerismo en la República Dominicana es diferente al de Haití, porque aquí hay recursos. Y hay un poco más de sabiduría en su gente, aunque la gente no tiene fuerza, no yo sé si es el ánimo, ¿verdad?, para cambiar el sistema, ¿verdad?, para tener mayores oportunidades, o para vivir con cierta igualdad, que no haya reyes, ¿verdad?, y gente muy pobre abajo, de arriba abajo, que es lo que producen las pandillas, porque las pandillas manejan al obrero, la pandilla manejan al pequeño productor, porque incluso aquí, ¿quiénes son los grandes productores? Son la misma pandilla. Los agricultores ahora, algunos, lo que son trabajadores, empleados de la pandilla. Mira, y déjame decirte que es muy preocupante esa situación, porque aquí el capital se ha concentrado en tan pocas manos, que esas manos hoy en día son más poderosas que el propio Estado. Son capaces de tener un gobierno prácticamente paralelo. Y es verdad lo que tú dices. Mira, el tema de todo esto es que el fin no justifica los medios. Por ejemplo, hay sectores aquí muy poderosos. Que tú venga a un sector de eso y te diga a ti, mira, yo te voy a dar 10 millones de dólares para tu campaña porque tú eres, me parece que tú eres un buen candidato, y tú le escogiste esos 10 millones de dólares. ¿Sabes qué va a pasar? Tú vas a terminar vendiéndole el alma al diablo, porque de que tú cogiste esos 10 millones de dólares, ya tú tienes un compromiso no con el pueblo, sino con esos grupos que te dieron el dinero. Yo recuerdo una candidata en Argentina que se llama, creo, Lilita Carrió, que ha sido varias veces candidata, pero ha sido aparentemente muy ética en su trabajo, que a ella fue ofrecerle el sector farmacéutico, la industria farmacéutica, 100 millones de dólares para su campaña. Y ella se dio la vuelta y le dijo que no iba a tomar un centavo de eso. Apenas estaba proyectada para ganar, apenas llegó a un 16% en esas elecciones. Y en verdad luego se fue cayendo poco a poco, porque definitivamente esto no es cuestión de un hombre, esto es cuestión del pueblo. El que primero tiene que empoderarse es el pueblo para liberarse de esta opresión que es sometida por esas concentraciones de capitales, que lo único que buscan es empobrecer cada día más al pueblo dominicano, crear miseria para
manejarlo y tenerlo siempre en ese modo de sobrevivencia. Eso es lo que busca estos sectores poderosos y lo han logrado porque han contado con títeres que han sido muy efectivos, y hay que reconocer que estos gobiernos desde hace 2 décadas y media lo que se han convertido en títeres de esos grupos y de esas organizaciones internacionales que lo único que quieren es terminar de saquear lo poco que le queda al pueblo y terminar de convertir este país en otro Haití. Y eso el pueblo dominicano no lo puede permitir. Pero yo quiero decir una observación, Adam. Pero eso que mencionas de que un porcentaje bajo es el que domina muchas veces las economías y la política en la mayoría de los países, eso no ocurre solamente aquí, ocurre en Paraguay, en Estados Unidos, en muchos países. ¿Y cómo podemos revertir cuando el poder y la política van de la mano y lo que hacen es concentrarse en el 5%, en el 10%, no pasa de ahí de la población? Es decir, que 4 o 5 grupos económicos llevan adelante un país y llevan el mundo. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Esto se ha ido revirtiendo nuevamente porque es parecido a lo que sucedía en el siglo XIX, ¿verdad? En muy pocas manos, pero ahora todavía está en mucho menos pocas manos, no 1%, es el 1% del 1%. Hay un 99,99% que prácticamente está fuera de esa élite. Entonces, lo primero que hay que hacer es levantar al pueblo, porque si tú no levantas al pueblo, tú vas a seguir siendo víctima de esos grupos, porque a pesar de que tú llegues al poder y el pueblo no ha entendido el mensaje y no está empoderado, tú vas a ser víctima, va a terminar siendo víctima de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen más dinero que el Estado. Hoy en día, fíjate una cosa, que ahora mismo con ese discurso que dio el presidente fue muy preocupante lo que pasó, porque él habló de unos contratos que estaba haciendo a largo plazo con compañías energéticas. ¿Te imaginas que nosotros estuvimos pagando una empresa con un argumento idéntico a ese del año 1997 prácticamente hasta el 2020, que pagamos más de 1.000 y pico de millones de dólares, una empresa que nunca nos generó ni un kilo prácticamente de energía, y terminamos pagando 1.000 y pico de millones de dólares? Cuando él dice que no hay peaje sombra, ¿de dónde se inventa él que no va a haber peaje sombra para la supuesta carretera que él pretende hacer? Van a venir ellos, ¿verdad? Y van a diezmarle, le van a regalar al pueblo dominicano una carretera. Eso no es así. Esos capitales ya están acostumbrados a que los estados le garanticen los beneficios, el retorno de capital. Entonces eso no puede continuar en este país, porque es lo que ha llevado a una concentración de capital muy alta y al pueblo, a la mayoría, a una miseria total y absoluta. En esa parte me gustaría esperar, porque no necesariamente el gobierno tiene que hacer lo mismo que hicieron los otros, que es sustentar por debajo con el dinero del pueblo una compañía privada. No, si usted quiere venir a invertir, invierta. Le vamos a dar, claro está, justamente tantos años para que usted se recupere, pero esto va a venir a beneficiar el movimiento económico del país, porque le van a hacer una gran carretera. Eso lo hacen todos los países en desarrollo. Sí, Estados Unidos. Paraguay. ¿Quién? Estados Unidos. Estados Unidos, la dueña, oye, la 95 tiene una compañía. ¿Quién te dijo? Una compañía estatal, del Estado. Y la lotería, hasta la lotería de Estados Unidos es del Estado. Óigame, para que usted tenga una idea, Estados Unidos una vez cayó en ese gancho, una autopista que yo le he manejado varias veces, que va desde San Bernardino, creo, a San Diego, en Los Ángeles, y tuvo que repagar como 80 veces el costo de esa carretera, porque inclusive la carretera alternativa que tenía el gobierno y tenía que ampliarla, no la pudo ampliar porque el contrato era tan leonino en ese momento que no podía ni siquiera ampliarlo, porque era obligado prácticamente, que los ciudadanos tenían que caminar por eso. ¿Qué tú sabes lo que terminó haciendo el gobierno norteamericano? Pagando lo que ellos quisieron. Lo que han venido ellos a hacer a nuestros países, ellos no lo hacen en sus países. Eso es pura historia y puro cuento. Eso no es así como usted se lo quieren plantear. Igualmente que hablan de que Singapur es un país de alianza público-privada, eso es una falacia. Singapur los servicios básicos y esenciales los maneja un fondo soberano
que los beneficios se devuelven a al mismo pueblo, al pueblo trabajador de allí. Es todo lo contrario de lo que se hace en nuestros países. Que funciones como la AFP lo que hacen es que lo reciben 3 personas el dinero, mientras una mayoría, que es la que trabaja para producirlo, cae en la miseria total y absoluta. Bueno, Isaías Ramos, el frente de Cívico y Social, está duro. Está con un gran frente. Muchísimas gracias, Isaías. Gracias, Marino. Qué bueno que está siempre con nosotros. Señores, hasta aquí, Prime Time.